En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Hoy, jueves 7 de septiembre, ya estamos en nuestro mes de la patria, estimados auditores. Y junto con mi distinguido amigo y colega radial, don Carlos Flores Ruiz, y quien les habla, Juan Enrique Holguín, damos inicio a este programa recordando la patria y intentando también hacer todo nuestro esfuerzo para entretenerles, acompañarles, informarles sobre tantos temas, tantas cosas que están pasando en Chile y para qué decir en el mundo. Así que saludo en primer lugar a mi distinguido amigo entonces, Carlos, como siempre, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Juan Enrique, y buenas tardes a nuestros auditores de Radio Portales, la Primera de Chile, y los fieles seguidores de Revelando. Y más todavía aquellos que nos siguen los días jueves, como hoy, un día 7 de septiembre, en pleno inicio de las fiestas patrias, ¿ah? Un mes de septiembre que para Chile tiene fechas muy importantes, hechos que han ocurrido a través de la historia en el mes de septiembre, y yo diría la celebración más importante del año junto con la Navidad. Así que muy contento, Juan Enrique, y quiero aprovechar, digamos, antes de continuar, de saludar a nuestros técnicos, don Claudio Alvarado, don Luis Salinas, don Mario Salazar, porque con el excelente trabajo de ellos nos permite que este programa llegue a vuestros receptores en óptimas condiciones. Así que le doy un saludo extensivo a todo el personal de Radio Portales. Así que muy contento en este día, en el mes de la patria ya, y hoy día que iniciamos en la mañana con baja temperatura, pero que en el día asomó el sol en forma importante, así que muy contento, Juan Enrique. Sí, es un día soleado después de esta lluvia del día de ayer. Y también es pertinente señalar, amigos auditores, que estamos al aire gracias al apoyo de ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, que nos permite estar en este programa de lunes a viernes junto a ustedes. Y también señalarles que es pertinente indicar que todo lo que se conversa aquí, las opiniones que se vierten, son absolutamente a título personal y en nada representan el pensamiento u opinión de Asofar, como tampoco de Radio Portales de Valparaíso. Dicho eso, y antes de iniciar ya nuestro programa, me voy a tomar una pequeña licencia, estimados auditores, Carlos, porque deseo hacer un saludo muy particular. Siempre al inicio del programa hacemos un saludo general, pero me gusta personalizarlo para así indicarles a nuestros amigos que lo estamos haciendo para ustedes y estamos pensando en ustedes individualmente, incluso en algunos auditores que ya conocemos. Tenemos algunos auditores aquí de la zona interior, pero en esta oportunidad quiero saludar a un amigo español y a su señora allá en la bella Galicia de España. Así que quiero
darle nuestros mejores deseos para Antonio Carrasco y su esposa Mari. Y que pese al cambio de hora, porque en España son como 5 o 6 horas más, así que ya cerca de la medianoche, ellos prometieron escucharnos en vivo. Bueno, yo aquí aprovecho para pasar un mensaje, Antonio, no hay problema para que escuches el programa cuando tú desees, pero también está en YouTube, lo puedes después buscar ahí sin ningún problema. Dicho eso, iniciemos nuestro tema editorial del día de hoy. Y como bien se refería Carlos, hablaba del mes de la patria, creo que deberíamos hablar un poco del concepto de patria. Esa tierra natal, esa tierra, el terruño, eso que representa a toda la nación y que nos liga y nos une, no solamente a los chilenos, a todos los seres humanos en relación a su propio país, con una serie de otros elementos como son la historia que han compartido, los afectos, la situación vivida en cada país. Pero es muy importante recordar este concepto y sobre todo esto que se vierte en cada persona, ese amor a la patria, que nos permite llamarnos a cada uno de nosotros patriotas, porque tenemos amor a nuestra patria. Así que quería hacer este preámbulo para hablar un poquito de este tema. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, yo creo, Juan Enrique, que eh, es muy importante, yo diría que es casi esencial, porque todo ser humano busca una forma de identificarse. Hay gente que se identifica con la familia, los apellidos, otros que se identifican con una ciudad, con un pueblo, otros con un lugar, digamos que geográfico como la costa, el valle o la montaña. Pero yo quería orientar mi comentario respecto a este tema, Juan Enrique, en el sentido de que eh, últimamente como que pareciera que hay un grupo que se llaman patriotas y otros que no son patriotas. Como que me ha parecido como extraño que alguien haga una diferencia cuando debiéramos ser todos patriotas. ¿M? Porque patriota se traduce en el amor a la tierra, el amor al grupo humano que lo rodea a uno, y que lo diferencia de otras formas, ¿no es cierto? Porque muchas veces la patria se asocia a la nación, a un grupo humano que tiene características similares, costumbres, formas de hablar, ¿ah? Y también, ¿no es cierto?, un entorno geográfico. Nosotros los chilenos, los patriotas, que somos todos los patriotas, porque patriota indica automáticamente amor, amor a lo que uno es, amor a donde uno ha nacido y amor a donde uno vive. ¿Ah? Entonces eso es muy importante, Juan Enrique, porque cuando hablamos del mes de la patria, estamos hablando de lo que concentra todo eso, todas esas emociones. La música, nosotros nos caracterizamos por la música, por la forma de bailar, por el amor a los animales, a los caballos, a la tierra, etcétera. Tenemos, ¿no es cierto?, el folclore de Chiloé, marítimo, de gente pescadores. O sea, hay tantas cosas que están concentradas, ¿no es cierto?, en lo que es la patria. ¿Ah? Así que yo creo que una persona debiera sentirse orgullosa de decir soy patriota, porque eso no lo orienta ni a una idea política, ni a una ideología. No, el ser patriota lo significa que es una demostración que uno está dispuesto a aceptar lo que es y amar al prójimo dentro de su propio entorno. Juan Enrique. Excelente, Carlos. Yo creo que has dado en el clavo para cerrar este breve comentario inicial, tipo editorial que siempre hacemos, estimados auditores. Yo quiero agregar un puntito ahí se refiere a la lealtad. Yo creo que el concepto de patria encierra eso, una lealtad de cada ciudadano hacia el lugar donde vive, hacia su nación, hacia su país, su territorio específico, llámelo como quiera. Así que eso incluye, como bien dijo Carlos, tantas cosas, la cultura en su conjunto, tradiciones, etcétera, etcétera. Así que el llamado, estimados auditores, es a vivir un mes de la patria
primero que todo, en unidad. Segundo, en la alegría. Y tercero, en recordar precisamente lo que somos con nuestra cultura y nuestras tradiciones. ¿No te parece, Carlos? Absolutamente. Y la verdad es que eh, eh, yo por lo menos que me interesa, me gusta mucho explorar en las redes sociales, uno puede apreciar cómo los extranjeros que han llegado muy en una gran cantidad de Chile a vivir se han encontrado con esta particularidad, porque la verdad es que es una particularidad, es la forma que tenemos nosotros de celebrar nuestras fiestas patrias, ¿ah? Con mucha alegría, y lo que decía Juan Enrique, ¿ah? Es curioso que estamos en un proceso bastante de polarización, pero esa polarización no se nota en los días del 18. Todos van a tomar el terremoto, todos van a bailar la cueca, todos se comen su anticucho, y sin preguntar nada más. ¿Por qué? Porque eso es amor a la patria, es amor al prójimo, el con quien uno convive. Juan Enrique. Correcto. Oye, para cerrar, quiero recordar esta bella canción que tú mencionaste a los extranjeros que arriban a nuestro territorio, a nuestro país, a vivir y a compartir con nosotros. Y ahí está esa bella tonada, Si vas para Chile. Así que la patria aquí los espera. Bueno, vamos a continuar, estimados auditores. Tenemos varios temas y como siempre una cápsula dedicada algo miscelánea al deporte y tenemos buenas noticias, siempre hay cosas interesantes en el deporte. En el Mundial de Remo que se disputó en Belgrado, Serbia, nuestras representantes, las mellizas Abraham, se clasificaron en forma inédita para los Juegos Olímpicos de París el próximo año. Qué bonita noticia. Esa es la noticia positiva que nos trae el deporte. Una gran alegría de saber que estas deportistas, junto a otras que ya tenemos clasificadas para el- los Juegos Olímpicos de Francia 2024. No sé si tú tienes algún tema del deporte, Carlos. Bueno, mira, la verdad es que a mí me produce mucha alegría en realidad porque estamos viendo en muchos deportes la presencia exitosa de la mujer en el deporte. El remo nos da, pero satisfacciones enormes, ¿ah? Está nuestra deportista Maillar, que también ha clasificado, que ha tenido, también está nuestra atleta, ¿no es cierto?, Valentina Bail, ¿ah? Y tenemos muchas mujeres que están haciendo nuestra deportista en tiro, digamos, no recuerdo el nombre de pila, pero ella es de apellido Crobeto, Sí, ¿ah? Francisca Eh, Croeto. Francisca Crobeto, gracias a Juan Enrique, también clasificó, pero en forma muy anticipada. Entonces, esas son cosas que obviamente nos convierten también, ¿no es cierto?, en patriotas, porque nos alegra que personas de nuestra nacionalidad, de nuestro territorio, incluso de nuestra región, tengan este tipo de éxito, ¿ah? Así que yo muy contento con Enrique porque además a uno le da como entusiasmo de lo que pueda venir en los Juegos Panamericanos, que vienen pronto, ¿no es cierto? Y que ya tenemos muchos deportistas que están teniendo desempeños sobresalientes. Por supuesto, una gran alegría, porque esto además el deporte es transversal a todos los chilenos, independiente de quienes seamos, que pensemos, que realicemos, etcétera, etcétera. Así que felicitaciones a nuestras remeras, las mellizas Abraham, que han logrado este gran triunfo que les permite ir entonces a los Juegos Olímpicos. Y hablando de cosas importantes mundiales, hoy, bueno, en un ratito más, nomás, estimados auditores, se inician las clasificatorias para el Mundial de Fútbol 2026. Estaremos 2 años en este tema de las clasificatorias. Es bastante tiempo, pero bueno, tiene que esto congeniarse y equilibrarse con todos los otros torneos que existen en ese deporte en todo el mundo. Carlos, ¿cómo ves tú este inicio? ¿Cómo ves a Chile? Porque eso es lo que interesa finalmente. Bueno, mira, en primer lugar quiero destacar que yo me atrevería a decir con bastante seguridad de que las eliminatorias sudamericanas son las más complicadas en el mundo, ¿ah?
porque compiten todos contra todos. ¿Ah? Es un verdadero torneo. ¿Ah? Y la verdad es que ahora tal vez se produce una cierta facilidad porque se aumentó el cupo, ¿ah? Para la Conmebol. Y bueno, esto se inicia hoy día, ¿no es cierto?, con el enfrentamiento entre Paraguay y Perú, entre Colombia con Venezuela y Argentina con Ecuador. Y continúa mañana con nuestra participación frente a Uruguay de visita y también Brasil con Bolivia. Es un partido difícil, Juan Enrique. ¿Ah? Ir a jugar a Uruguay no es fácil para nadie. ¿Ah? Lo que sí, yo diría que existe una cierta incertidumbre porque estamos en un proceso de transición, ¿no es cierto?, de cambio, jugador, aparición de nuevo. ¿Ah? Como que se está alejando la generación dorada que se llama. Así que es bastante intrigante qué es lo que va a pasar y con bastante expectativa vamos a estar mañana viendo el partido. Por supuesto. Oye, en realidad yo creo que nosotros iniciamos nuestra clasificatoria con dos juegos bastante claves para las pretensiones de clasificar, ¿ah? Porque vamos a jugar contra selecciones que, según estiman los expertos, estarían clasificadas por su antecedente, la calidad de juego que tienen, jugadores, etcétera. Así que nosotros el martes, si no me equivoco, nos toca con Colombia. Son dos países Exactamente. que debemos, ojalá nos iniciemos con el pie derecho. Y curiosamente, cerramos también la clasificatoria de una forma similar, ¿ah? Porque jugamos los dos últimos partidos con Brasil eh, en Brasil y cerramos frente a Uruguay, de local, eso sí. Así que el inicio y el cierre va a estar frente a dos selecciones muy poderosas. Que nos vaya bien. ¿Qué más puedo desear yo, estimados auditores? Yo espero que todos estemos hinchando por la roja de todos. Carlos. Oye, y eso es además otra cosa que es necesario recalcar, porque eh, eh, cuando juega la selección chilena se produce un minuto, un periodo, 90 minutos o lo que usted quiera de un partido de unión de los chilenos. Todos se ponen la camiseta roja. No hay nadie y nadie pregunta nada. Y todos vamos cantando las mismas canciones con alegría y con esperanza de ganar. Y también quería comentarte, Juan Enrique, que bueno, se produce un proceso digamos, de descanso para el torneo local, pero continúa el campeonato de Primera B, donde está Santiago Wanderers, al cual tú eres hincha férrimo. ¿Ah? Y bueno, el equipo está en el séptimo lugar, pero tiene amplias posibilidades de avanzar. Recordemos que juega, ¿no es cierto?, frente a San Marcos de Arica, y que de ganar, bueno, avanza en forma muy importante, podría llegar al tercer lugar. Y también de los equipos de la región, Unión San Felipe se enfrenta a Santa Cruz y San Luis Rangers. Así que son, la primera B no se detiene y está muy interesante porque está muy apretada la tabla de posiciones, tanto en los equipos que pretenden ascender a la categoría superior como aquellos que van a perder la categoría, que también está muy estrecho. Así que está apasionante, creo que está a la par. Yo creo que vamos a ver fútbol local y fútbol internacional en televisión. ¿Ah? Así que este fin de semana se ve muy interesante, Juan Enrique. Así que yo recomiendo a nuestros auditores preparar la parrilla, ¿ya? Los choripanes y todas esas cosas, porque hay que ver comiendo, ¿no es cierto?, como corresponde en septiembre, pues, ver los partidos alrededor de un asado. Mm. O de dar luz verde a la sugerencia de Carlos y sentarnos ahí a ver estos juegos claves en la clasificatoria para el Mundial. Y en cuanto a Santiago Wanderers, decir que quedan solo 5 fechas. A Santiago Wanderers le queda un partido más, con lo cual podría llegar a la parte alta de la tabla si es que gana. Y también lo interesante, Carlos y estimado auditor, que tenemos que jugar me parece, con Antofagasta y Deportes Temuco, que son rivales directos para avanzar en la tabla de posiciones hacia los primeros lugares. Así que fuerza a los caturros y
veremos cómo nos va. Yo espero y Mm. optimista que nos irá bien. Bueno, sigamos avanzando, Carlos. ¿Qué otro tema vamos a tratar en este primer bloque de nuestro Revelando de Bueno, hoy, 7 de septiembre? bueno, mira, la verdad, Juan Enrique, es que yo te quiero comentar lo que para mí es un evento muy importante que ha ocurrido en los últimos años. Yo diría uno de los momentos más significativos que hay en el ambiente respecto a la visión de futuro de Chile, que fue lo que ocurrió el 4 de septiembre, ¿ya? Un triunfo en El que 4 de se septiembre, rechazó. de qué año estás hablando para ponernos en escena como O corresponde? sea, el 4 de septiembre, cuando se rechazó la constitución, Juan Enrique, que estaba propuesta, lo que significó, digamos, un cambio, yo diría, bastante violento respecto a las expectativas que se tienen sobre el futuro. Y por eso que le doy tanta importancia a esa fecha, a esa elección, ¿ah? Porque hizo un cambio de paradigma respecto a lo que los chilenos expresan, ¿no sé?, a través del voto y a través de los deseos y las encuestas, ¿ya? Creo que fue un hito político de gran relevancia para el país. Y creo que, bueno, estamos muy cercanos, digamos, ¿no es cierto?, a ese día de la celebración que se cumplió un año. ¿M? Entonces, y que tiene relevancia porque estamos nuevamente en un proceso similar, que es la segunda parte del proceso con un Consejo Constitucional que está funcionando muy diferente al que funcionó al que se rechazó. Eh, Aparentemente noto que están creciendo las expectativas respecto a lo que se pueda producir, a pesar de que se ve diariamente que hay tensiones, hay dificultades a veces para encontrar acuerdos, pero creo yo que estamos en un proceso que está, yo diría, bastante más ordenado, obviamente, y mucho más ordenado que el anterior, con una participación seria de los consejeros de de todo el espectro político, y que creo yo que se está haciendo esfuerzos importantes en llegar a acuerdos. Así que yo tengo buenas expectativas respecto a eso, Juan Enrique, y, y creo que ese es un hecho que quería comentar. Y también, paralelamente, eh, destacar lo que dijo el Congreso, la Cámara de Diputados, que declaró como una tarea irracional lo que ocurrió el 18 y 19 de octubre eh, respecto a la violencia. Juan Enrique. Bueno, oye, en relación a eso del recuerdo que haces tú del plebiscito el 4 de septiembre, tiene de dulce y agraz, como diría alguna persona entendida. De dulce porque, claro, fue 61, casi 62% que rechazó el texto que se estaba proponiendo en esa oportunidad, versus un 38 y algo que aprobaba. Pero también ahí está el dilema que nos embarcaron en una nuevo intento de hacer otra constitución, cosa que esa aprobación o ese rechazo que hubo del 62% indicaba que en teoría y de acuerdo a lo que dice nuestra constitución, decía que seguía rigiendo la constitución vigente. Bueno, como digo, esa es la parte de agraz. Lo dulce fue la cifra, el impacto, también la cantidad de votantes, una cosa muy positiva que quiero resaltar en el mes de la patria, la calidad del ciudadano chileno que concurrió masivamente a las urnas para dar ese tremendo respaldo. Así que interesante recordar, toda vez que estamos, como bien decía Carlos, en este proceso de aún preparar un texto para el plebiscito de este 7 de diciembre de una nueva constitución. Bueno, y el otro tema que tuvo algo, ya enunciaste, el asunto del estallido social, algunos le llaman estallido de violencia, que me parece interesante que comentemos brevemente. Carlos. Sí, bueno, efectivamente, porque eh, una de las cosas más importantes que debemos nosotros como chilenos aprender, y yo diría que erradicar en nuestra pata es eliminar la violencia como un medio político.
para obtener alguna, algunas ganancias de carácter político. Debe haber mucha discusión, puede haber desacuerdos, pero la violencia no debe existir y creo que lo que acaba de hacer la Cámara de Diputados es algo muy relevante, sobre todo que nos acercamos al 11 de septiembre, en la cual se debe buscar la unión, se debe buscar la unión del país, ¿ah? Entonces yo creo que nos acercamos al 11 y tenemos que tratar de pensar, digamos, en que cada uno puede tener su visión absolutamente legítima del pasado, pero debe excluir la violencia en esa discusión, creo yo, Juan Enrique. Claro, destacar entonces, sí, como decía Carlos, que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que condena los actos irracionales de violencia que se dieron o sucedieron durante el estallido social que mencionábamos recientemente de octubre 2019. Yo quiero cerrar esto haciendo un comentario. ¿Cómo se votó esta iniciativa? Porque hubo 74 votos a favor, 43 en contra y 14 abstenciones. Entonces, es curioso que existan parlamentarios que no estén dispuestos a aprobar un proyecto que condena la violencia. Es realmente llamativo. Y lo dejo pensando sobre eso, estimado auditor. Y como siempre, lo reitero y lo repito y lo insisto, nosotros tenemos responsabilidad en esto y está en nuestra elección. Cada votación que ocurre, nosotros elegimos a nuestros parlamentarios. Piénselo. Dicho eso, vamos entonces a nuestra pausa musical. Estimados auditores, no nos abandonen, ya regresamos. Hasta más rápido. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando, su programa. Como siempre, Revelando intenta traer temas de interés general y para ello Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín, estamos dispuestos aquí para entretenerles y acompañarles. Y como siempre tenemos esta pausa musical entre los dos bloques de nuestro programa y en esta oportunidad con este tema chileno en el mes de la patria, Pa' Mar Adentro, interpretado brillantemente, diría yo, por nuestro gran cantante nacional, ya fallecido recientemente, ahora en fines de mayo, don Pedro Mesón. Así que yo creo que una muy atinada elección, Carlos, y no sé qué tienes tú para agregarnos de Pedro Mesón, Pa' Mar Adentro, algo para ilustrar a nuestros auditores. Bueno, la verdad es que no es fácil elegir una canción folclórica hermosa para poner en nuestro programa porque hay una gran cantidad de canciones que uno podría poner, son todas maravillosas y que son parte, digamos, de nuestra tradición. Pero en este caso yo quise elegir primero a Pedro Mesone porque, bueno, partió hace poco, es uno de los grandes representantes de la música chilena y esta canción que es de nuestro folclore, pero que está pensada en los pescadores del sur, ¿ya? Y que relata, digamos, de alguna manera el sacrificado o trabajo que tienen los pescadores, ¿ah? Eh, de hecho, una de las frases dice, va pa' mar adentro, y son los madrugadores. Allá van los pescadores, mar adentro a echar la red, ¿no? Así que ese es parte, digamos, de lo que nos entrena con una canción, digamos, también muy hermosa en su tonalidad y muy recordada, es de la década 60. Entonces es una canción que todavía se escucha en las radios. Es poco la música folclórica que se escucha, pero las veces que uno puede escuchar música folclórica aparece normalmente estas interpretaciones de Pedro Mesona y en particular esta canción Pa' Mar Adentro. Así que espero que nuestros auditores la hayan disfrutado tal como lo hiciste tú, Juan Enrique. Así es. Vamos entonces, después de haber escuchado esta
bella canción chilena que comentaba Carlos, a hablar ahora un poco de nuestra actualidad, de Chile, de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido. Y vamos a iniciarnos con la memoria histórica o la verdad histórica, como usted quiera escucharlo o entenderlo, estimado auditor, porque en agosto del año 1973 sucedían muchas cosas acá en nuestro país. Y hace poco leía una entrevista al alcalde de Recoleta, el señor Jadwe, que mencionaba que el periodo de 1970 a 1973 del gobierno de don Salvador Allende habría sido el mejor gobierno de Chile, algo así. Qué curioso escuchar eso, porque yo no me lo expliqué cuando lo leí, estimado auditor, y dije, a ver, ¿en qué país vive o vivió este caballero, este señor Jadwe? Porque yo viví y tenía uso de razón, era mayor de edad, el año 70 al 73, así que tengo percepción clara de lo que vivió nuestro país y cómo era el gobierno de Salvador Allende. Ahora entendí cuando busqué el dato de nacimiento del señor Jadwe, era muy niño, entonces él no podía percibir a la edad de 3, 4 años qué es lo que pasaba en Chile durante el gobierno de Salvador Allende y se quedó con la desinformación que existe en nuestro país, en algunos grupos, en relación a lo que se produjo en ese periodo del año 70 al 73, el famoso gobierno de la Unidad Popular, que recordando y buscando en la memoria lo que habían sucedido, por ejemplo, en agosto, a mediados de agosto, tremendos apagones en todo Chile que involucraron a veces varias regiones por atentados que volaban importantes instalaciones eléctricas, las torres de alta tensión. Comentarles también que fecha precisa, 14 de agosto de 1973, el expresidente Eduardo Frei Montalva en una entrevista declaraba que el país no vive de consignas cuando su estructura se deshace. ¿Se da cuenta? Eso decía en esos momentos un expresidente de la República, que lo que estaba viviendo nuestro país se estaba deshaciendo, por no usar probablemente una palabra más fuerte, que se estaba destruyendo, se estaba desmoronando, pero ahí tiene usted, amigo auditor, un reflejo claro de lo que pasaba en esa época. Carlos, no sé si tú tienes algo más que agregar, porque hay muchos hechos para recordar en esto de la memoria, que algunos la ven de una forma y otras cosas ven otras personas. Curioso, ¿no? Juan Enrique, la verdad es que lo que se me viene a la mente en este minuto es que ha aparecido un término eh, usado comúnmente en los últimos tiempos y que se llama negacionismo. Yo cuando escucho la palabra negacionismo significa negar algo, o sea, decir, oye, esto es mentira, no ocurrió. Entonces, yo, digamos, estoy tratando de pensar si yo soy un negacionista, porque pareciera que negacionista no tiene que ver con la realidad, sino que tiene que ver si estoy o no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Y la verdad es que nosotros queremos poner esta cápsula en nuestro programa porque efectivamente ha existido mucha desinformación hace muchos años. Porque tal como ocurre ahora y ha ocurrido siempre, siempre se habla del 11 de septiembre del año 1973 en adelante, como si algo fuera como el Big Bang. Ocurrió en 2 segundos, apareció una nueva realidad. Y la verdad es que no es así, porque lo que ocurrió en el gobierno, o sea, habían situaciones revolucionarias, izquierda, había gente que le gustaba lo que ocurría en Cuba antes del 70 y que se estaba germinando en muchas partes de Chile. Pero lo más importante, creo yo, Juan Enrique, que quiero recalcar, era cómo era el ambiente del año 73, antes del año 70, antes del 11 de septiembre, yo creo decir. Había una desintegración de la sociedad, había o sea, la polarización que existe ahora no tiene ninguna relación con la polarización que existía en ese momento. Y además existía un peligro enorme porque había mucha gente armada.
gente de la izquierda armada, se formaron organizaciones llamadas cordones industriales que tenían supuestamente la tarea de defender la revolución. Entonces, incluso he leído artículos en el diario, muy, muy importante, porque la verdad es que lo que se perseguía en ese minuto era la destrucción de toda la institucionalidad vigente para hacer una nueva. Eso es lo que se perseguía con el gobierno de la izquierda de Salvador Allende. Entonces, cuando se fueron produciendo los diferentes hechos, ya, ¿no es cierto?, la forma que tenía de gobernar a Salvador Allende, de no cumplir las leyes, no cumplir las resoluciones judiciales, la economía por el suelo, escasez alimenticia, expropiaciones al por mayor, que son, ¿no es cierto?, eran expropiaciones que no tienen ninguna relación con las expropiaciones actuales, porque en ese momento se expropiaba y no se pagaba nada, le pagaban cosas que no tenían valor. Entonces, en el fondo era un robo lo que está ocurriendo de la propiedad privada de mucha gente. ¿Y qué es lo que se esperaba? ¿Qué es lo que se veía en el ambiente? Que se acercaba peligrosamente una guerra civil. Y el sistema político no fue capaz de encontrar ninguna solución, a pesar de que hubo intentos, debo reconocer que hubo muchos intentos de hablar con Salvador Allende. Salvador Allende, incluso, como lo comentamos en programas anteriores, puso militares en el ministerio para producir alguna neutralidad con la polarización. Hubo intentos que se trataron de hacer y no fue posible, porque el gobierno de Salvador Allende avanzaba, avanzaba y avanzaba. ¿En qué? En la destrucción de la institucionalidad en Chile. Por lo tanto, pensar en una solución política era muy, yo diría, alejado de la realidad en ese minuto, porque no se podía, la gente no se hablaba, la gente se odiaba. Entonces, la verdad es que hay que traerlo a la memoria, porque el negacionismo precisamente es abstraerse de lo que ocurrió antes del 73. Eso para mí es negacionismo, porque es como no reconocer lo que ocurrió y la crisis que había. Y yo creo que es la crisis que nunca ha tenido Chile en otro momento. Tal vez a lo mejor en la revolución del 91, que no tengo mucha información respecto a eso, pero respecto al ambiente que se vivía. ¿Ah? Pero la verdad es que era una cosa inimaginable en la actualidad. Juan Enrique. Así es. La historia es clara y precisa, sobre todo para quienes la vivimos. Así que por eso que el comentario que hacemos en este bloque se refiere a hechos que con Carlos nosotros vivimos personalmente, sufrimos con nuestra familia, con nuestros padres, nuestras amistades. Y volviendo al tema de esto de la polarización que hay en esta, sobre todo ahora que el gobierno actual ha demostrado un enfoque totalmente equivocado al intentar conmemorar el golpe de Estado, porque eso es el tema, conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre. O sea, como bien decía Carlos, estimado auditor, lo que ocurrió antes del 11 de septiembre está en blanco. No es necesario analizarlo, evaluarlo o considerarlo en el análisis que necesariamente debiéramos hacer para determinar por qué se llegó a lo que sucedió el 11 de septiembre. Está claro, y yo creo que está de más decirlo, pero lo voy a reiterar también. Yo creo que nadie desea un golpe de Estado en ningún país. Es una medida extrema. Pero como bien decía Carlos, fue la única salida que quedó a nuestro país. Y eso está eh, tremendamente apoyado en distintas encuestas que se han hecho al respecto. La gente está, en ese sentido, mayoritariamente de acuerdo. Y lo que no está de acuerdo la gente hoy día en este acto de conmemoración de los 50 años que ha impulsado este gobierno, porque alrededor del 60% de los chilenos en la encuesta está diciendo que no tiene ningún interés o tiene poco interés en esta conmemoración. Porque adicionalmente, estimado auditor, uno dice, bueno, aquí se ha hecho mucha pompa, mucha publicidad, distintos actos, se ha gastado una cantidad de
recursos económicos y materiales y horas de trabajo de personas del gobierno en preparar toda esta conmemoración, en hacer publicidad, en hacer reuniones, meetings, etcétera, etcétera, que no es del deseo de la mayoría de los chilenos. Está totalmente desvirtuado esto. Así que yo creo que hay que enfocarse también en ese punto, Carlos, ¿no te parece? Sí, de todas maneras, Juan Enrique, yo creo que eh, eh, lamentablemente hay muchas cosas que la gente, y yo diría a veces mañosamente, no lo consideran los análisis. ¿Para qué? Porque el análisis es necesario para no repetir los problemas o para solucionar todas las dificultades que pueda tener el país. Y la verdad es que en este análisis que hace el gobierno es completamente sesgado. Bueno, y la respuesta está dada porque los partidos políticos no quieren firmar ningún acuerdo con el gobierno porque saben, ¿no es cierto?, de que la situación que se plantea no es lo que ocurrió. Y finalmente quiero decir, Juan Enrique, que lo que ocurrió a contar del 11 de septiembre, yo lo sintetizaría en cuatro funciones que cumplió el gobierno militar. El 11 de septiembre, salvar al país del totalitarismo, del socialismo totalitario, ordenar las instituciones del país y poner orden social, tratar de poner pacificación, no, ordenar el país y ordenar las instituciones con la creación, ¿no es cierto?, de una nueva constitución. Encaminar a Chile al desarrollo, y ese es un hecho indesmentible, porque todos. Y por último, restaurar la democracia. Y creo que ese es muy importante porque el gobierno militar, el gobierno de las Fuerzas Armadas, restauró la democracia, creó una constitución para vivir en democracia, no para vivir en un estado totalitario. Y se hizo exactamente de acuerdo a un cronograma establecido 10 años antes, y así que esa es la realidad. El gobierno militar restauró la democracia y que se ha mantenido hasta ahora. Chile ha tenido crisis después de eso, pero todo se ha resuelto mediante las instituciones y la democracia que el gobierno militar promulgó a través de todas sus políticas y su constitución del año 1908. Incluso modificar esa misma constitución. Juan Enrique. Bueno, estamos recordando, estimados auditores, hechos, sucesos de hace 50 años. Esto en el marco, sin duda, de lo que se está viviendo hoy en nuestro país, que esta conmemoración, como mencionaba anteriormente, de los 50 años del golpe de Estado. Como diciendo lo que pasó antes del golpe de Estado no nos interesa. Y quiero cerrar un poco este tema, por lo menos por mi parte, porque el gobierno ha tenido ahora, bueno, como mencioné, un énfasis muy importante en esta conmemoración y en un documento que quería firmar denominado el Compromiso de Santiago, para conmemorar los 50 años del golpe de Estado. Ese es el título. Y yo creo que, sinceramente, estimados auditores, un documento declarativo, sí está bien, pero fuera de marketing político, qué nos presenta, qué nos otorga, qué nos soluciona? Nada, porque son palabras de buena crianza, reiteración de conceptos que estamos muy de acuerdo que debe ser así, pero ¿será necesario que el gobierno de turno se involucre con tanta fuerza, con recursos, con materiales, con sus personeros en hacer esto? ¿Y por qué no se dedican mejor a trabajar y a solucionar los problemas de todos nosotros? De seguridad, de salud, de las pensiones, de la educación, bueno, y muchos otros más. Pero vemos a nuestro gobierno en masa dedicado a este acto conmemorativo del golpe de Estado. Eso conmemoran ellos, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista, sin duda, del Frente Amplio y los partidos que apoyan al gobierno de turno. No sé si quieres cerrar el tema con algo más, Carlos, si no, continuamos adelante. No, yo creo que estamos claros y yo creo que nuestros auditores y la gente que nos pueda escuchar posteriormente en los programas grabados o en YouTube, es interesante que analice y es importante que vea qué es lo que ocurrió, que lea los periódicos de la época, ¿ah?
porque ahí está expresado lo que ocurrió. No, no son invenciones, no son cosas, sino que es una crisis bastante importante. Yo solamente quiero, Juan Enrique, porque digamos al comentar esto, esto tiene que traer un beneficio, Juan Enrique, tiene que traer un beneficio para las personas que hablamos de este tema, que es, tenemos que construir un país donde no haya violencia para solucionar los problemas, donde haya instituciones fuertes, donde no haya corrupción, ¿ya? Por eso que y yo lamentablemente creo que hay una cosa que es grave, porque uno ve cómo es la izquierda. Cuando se votó la Cámara de Diputados hace poco, digamos, recientemente, condenando, ¿no es cierto?, la violencia de octubre del año 2019, toda la izquierda votó en contra, no la quiso condenar. Entonces yo no sé si podrá haber algo que justifique quemar estaciones del metro, quemar iglesias, quemar... Bueno, todos saben lo que ocurrió en esa época. Entonces, uno podrá estar de acuerdo con ideas políticas o en desacuerdo, pero en respecto a la violencia, yo creo que no debiera haber disonancia. Por lo menos eso me parece casi insólito. Juan Enrique. Mira, no me voy a extender más en esto, porque lo hemos reiterado bastante y quiero pasar a un tema también muy, muy actual porque quiero hacer un reconocimiento a una mujer, a una persona que ha sacado la voz por su familia y en particular por su padre. Y quiero iniciar este comentario recordando lo que dijo precisamente nuestro presidente, el jefe de gobierno de Chile, don Gabriel Boric, a raíz del fallecimiento de un reconocido comunista, el señor Tellier. El mandatario se permitió expresar que, comillas, voy a leer porque esto es muy importante, Tellier murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había tenido, y ahora que estamos próximos a la conmemoración de los 50 años del golpe, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar la justicia. Ese otros que mueren de manera cobarde hacía referencia, yo diría, directa, y así fue entendido por todo Chile y por todos quienes leímos esta declaración, era una referencia a la muerte de el general en retiro Hernán Chacón Soto, quien se quitó la vida después de desconocer que había sido condenado a prisión por 25 años por un crimen que él no reconocía durante el periodo del gobierno militar. Y bueno, este, esta declaración del presidente ha sido ampliamente comentada, pero yo quiero leer un parte y reconocer lo que en una carta en un periódico nacional se publicó de su hija, Alicia Chacón González, quien realmente hace un comentario muy preciso en cuanto a al comentario de, valga la redundancia, del presidente Boric, que cree que, bueno, no es forma de darse gustitos y opiniones que favorezcan a grupos. Y es más, lo que me llama la atención es que ella menciona que votó por el presidente Boric y ahora, tras el suicidio de su padre, escribe una realmente dolorosa carta, pero también muy precisa, haciéndole presente al presidente de la República lo inadecuado de su opinión. Y además, también aclarar muy bien que su padre nunca esquivó la justicia y la enfrentó por largos años. Y si la decisión final fue esa, la que su padre tomó, fue para dar un corte definitivo a un largo proceso e injusto que por años debió vivir. Y yo comparto este injusto porque, estimado auditorio, usted sabe, a los militares se les juzga con un sistema judicial diferente, uno que fue reemplazado por ser inadecuado, pero a nosotros, a los exmilitares, se nos juzga por ese procedimiento en el cual hay un juez que es acusador y además es el que sentencia. Es realmente importante esta carta. Ojalá muchos auditores la puedan leer. Carlos, no sé si quieres agregar algo al respecto.
No, solamente ratificar esa enorme injusticia porque hay una cantidad importante de militares que están cumpliendo penas sin haber sido probado, rigurosamente su participación en los delitos. Y tal como dices tú, se debe precisamente a que han sido juzgados y sentenciados por el sistema inquisitivo, donde el mismo juez era el que investigaba, el que acusaba y el que sentenciaba. Y se reemplazó precisamente porque no obedecía a un debido proceso. Y en este minuto, ¿no es cierto?, todos debiéramos ser juzgados por un mismo sistema que es el vigente, que es la igualdad ante la ley. Todos los chilenos somos iguales ante la ley. Sin embargo, por una razón que es difícil de comprender, Juan Enrique, el Poder Judicial acepta que se haga un procedimiento penal con dudoso debido proceso. ¿Ya? Comentar lo que puede ocurrir, las diferentes penas, es largo y no corresponde en este minuto, pero básicamente quería mencionar esa situación, que es para terminar este tema, y yo también adhiero a tu reconocimiento a esta hija, que comenta y descarga su pena por un comentario del jefe de Estado, que yo diría que inadecuado, es muy elegante para decirlo. Juan Enrique. Así es. De esta forma, estimados auditores, estamos llegando al término de nuestro programa de hoy, pero revelando desde lunes a viernes en este mismo horario de 6 a 7 de la tarde. Carlos, la despedida. Bueno, señores auditores, mi interés es saludarlos a todos y que tengan, disfrutar este mes de la patria con patriotismo, porque patriotismo es amar a Chile. Así que yo creo que les deseo que disfruten. Nos vamos a encontrar también seguramente ahí los días de septiembre, en la mitad de la celebración, en medio de la celebración, pero bueno, septiembre es un mes hermoso para Chile, tenemos que disfrutarlo y es para vivirlo en familia y para tener en unidad, que es lo que busca Chile. Así que muy buenas tardes, Juan Enrique, buenas tardes, señores auditores. Gracias por su leal sintonía, estimados auditores, y el comentario: a hinchar por Chile, que Chile gane frente a Uruguay. Eso es lo que deseamos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.